gente, ¿cómo están? Yo soy Fabri Velázquez, acá en un nuevo video. Gente, espero que estén muy bien y hoy les vengo a hablar un poco sobre mi país, Paraguay. Bueno, gente, creo que nos hace falta alargar las cosas, así que comencemos. Bueno, primeramente, algo que nos diferencia del resto es que tenemos dos idiomas oficiales, es el castellano y el guaraní. Y como tenemos el guaraní, eso significa que podemos insultar a los de otros países sin que se den cuenta. Inteligente, ¿no? Maravillosa jugada. Excelente trabajo, Parker, sigue así. Y como tenemos dos idiomas oficiales, obviamente también tenemos acentos diferentes comparado con otros países. Obviamente, en todos los países hay acentos diferentes, como por ejemplo: oye, usted debe ser más juicioso, parcero. Y si no, voy a llamar a Pablo Escobar. No, yo no rea. ¡Hey! Muy buenas a todos. Guapísimo WhatsApp aquí, Peleta 377. Yo soy argentino y como somos argentinos, no le des cabida porque somos argentinos. Y si somos argentinos, no le des cabida porque somos argentinos, che. Argentina. ¡Qué linda que vos! Para ser un flor. Y no solo en distintos países hay diferentes acentos, sino acá mismo Paraguay ya tenemos los dos acentos. Por ejemplo, uno en el interior como yo. Yo café. Vamos a tomarte tranquilo, a ver, vamos a hablar. Sí, tranquilo, café. Ya ella, y esto papá, ok. Ya ella, café. Y sí. Y uno en la capital. Ope viejo, ¿cómo andamos? Cholo, hija de puta, ¿qué te parece si tomamos té frío acá en casa? Sí, té frío ruso, le vamos a poner jugo. Claro que sí, man. Claro que sí, man. Claro que sí, man. Vení nomás acá, man. Y después vamos a la costanera, man. Claro que sí, man. Nos vemos, man. Chao, chao, man. Nos vemos. Hay una palabra en guaraní que es de tabú, que al traducir sería estás loco. Pero nosotros la utilizamos para todo, para lo que sea, para cualquier respuesta es cajón de tabú. Si no sabéis qué responder, encajón de tabú y listo. Claro que sí, señora, claro que sí, así somos nosotros. Amigo, te enteraste que nuestro amigo se fracturó la pierna. De tabú. ¿Te pasé matemáticas? Sí. De tabú, buena. De ayer tuve partido y estaba el arco libre sin arquero en la línea y el dedo se del arco. De tabú. Cumpio va a cerrar sondera la gran puta. ¡Estoy loco! ¡De tabú! También hay palabras y frases que en otros países se dice de una forma y acá en Paraguay se dice de otra forma muy distinta. Como por ejemplo, palomitas. ¡Oh my god! Poloro. Entonces se le complicó a él en esa materia. ¡Oh my god! ¡Oh, una bolopita! Amigo, ¿puede salir por favor? El grupo de WhatsApp está siendo muy pesado. Por favor, ¿puede salir? ¡Oh my god! El grupo. Plátano, claro que sí, plátano. ¡Oh my god! Paco, va. Eso te pasa, amigo, por no atender. ¡Oh my god! Esta vez te digo, y mandé acá tembo. No, tengo pereza. ¡Oh my god! Cae huesa. No se cae huesa. Y también los relatos de fútbol en otros países. Y acá Paraguay. I don't work hard when it's easy. Atención, así va Neymar. Neymar, la pasa nomás para Messi. Messi, señores. Messi, Neymar. I don't work hard when it's easy. Paraguayo. Señores, Paraguay, gol de Paraguay. Metió Paraguay, pero Paraguay sigue partiendo 10-1. Y bueno, gente, cabe aclarar que este video es solo humor para reírnos un rato. Tampoco soy el mejor humorista del mundo, pero hago un intento. Así que eso, gente. Y obviamente también hay muchas cosas más palabras, más frases, más lo que sea, que nos diferencia de otros países, ¿verdad? Así que si quieren que haga una segunda parte de este video, tienen que llenarlo de likes, pim, pam, pum. Y bueno, gente, antes de finalizar, quiero decir que estoy
demasiado orgulloso y feliz por ser paraguayo. Claro que sí, porque hay muchas cosas que, como dije, nos diferencian del resto, ¿verdad? Que no somos un país conocido, se puede decir así. Vos le preguntabas a un europeo más, ¿vos conoces Paraguay? Y te va a decir, no conozco, ¿qué es esto? Lo importante no es que el país sea conocido, ¿verdad? Lo importante es que nosotros más estemos ahí felices, aquí quilombeados, tomando té y con los cafés. Eso no va el tema. Tenemos nuestro idioma que hablamos así entre nosotros, tranquilos, feliz de la vida, men. Tenemos nuestro TLD que es 100% paraguayo, hay que disfrutar de eso, TLD. Un país tranquilo, ¿qué más podemos pedir? Lo importante es que siempre des lo mejor por tu país. Gracias. ¿Me quieren para presidente? Claro que sí, no hay problema, man. Vamos a multiplicar los cayuquequis y yo soy presidente. Eso, espero que haya gustado este video. Si es así, por favor no olviden dejar un me gusta y suscribirse, por favor. Como saben, mis redes están ahí, pim pam pum, síganme si quieren. Y nada, gente, nos vemos en unos días con un nuevo video. Bye.